Hola, bienvenidos a otra clase de química orgánica. En este video les voy a explicar la última parte del tema 4 de hidrocarburos aromáticos. Hasta aquí ustedes han conocido al benceno, cuáles son sus propiedades, las reacciones que da, y ahora les voy a explicar las reacciones en la cadena lateral del benceno, cuando el benceno está unido a un grupo alquilo. Si miramos bien este grupo alquilo, si lo miramos por separado, sería como un alcano que da reacciones propias de los alcanos. ¿Se acuerdan? La sustitución por radicales libres. Por otro lado, ya conocemos las reacciones que se dan en el anillo aromático, la sustitución electrofílica aromática. Pero ahora, como ya conocemos esta parte, vamos a ver qué reacciones se dan en la parte alifática de la molécula. Esta parte que se parece a un alcano. Bien, esta es una reacción general. Si halogenamos un alquilbenceno, sea con bromo o cloro, en presencia de luz ultravioleta o calor, vamos a obtener una sustitución en la cadena lateral. Recuerden que la halogenación también podía ocurrir en el anillo, pero para ello tenía que haber aquí un catalizador que es un ácido de Lewis, por ejemplo, el cloruro férrico. En ese caso, entonces sí se halogena el anillo. Y recuerden que los grupos alquilos eran activantes y dirigían a la posición orto y para respecto de ellos. Pero como dijimos, no estamos viendo eso porque ya lo vieron en videos anteriores. Lo que nos interesa ver es la halogenación en esta cadena lateral, en esta parte alifática de la molécula. Esta sustitución ha reemplazado a un hidrógeno por sustitución por radicales libres que ya conocen. Es muy importante aclarar que esto se realiza en presencia de luz o calor, porque si recuerdan el mecanismo de la sustitución por radicales libres, se necesitaba energía para generar el radical cloro en un primer paso. Esa energía provenía de aplicar luz o calor. Ahora veamos un ejemplo concreto. El etilbenceno. Si yo hago una cloración del etilbenceno, de este alquilbenceno, en presencia de luz ultravioleta, voy a obtener dos isómeros. Este producto que es el 1-fenil 1-cloroetano y este otro producto en menor cantidad es el 2-cloro-1-feniletano. Es importante ver por qué se genera este compuesto en mayor cantidad. Y podemos decir más, si esta reacción ocurre con bromo, en presencia de luz o calor, el único producto que se va a obtener va a ser el 1-bromo-1-feniletano. Como dijimos, debe haber algo entonces que nos esté dando este producto como mayoritario o como único producto. ¿Por qué es tan fácil de sustituir el hidrógeno que está unido a este carbono? Porque este hidrógeno se llama hidrógeno bencílico. Es el hidrógeno que está unido al carbono, que está directamente unido al anillo. Tiene gran facilidad para salir el hidrógeno bencílico. Y esto se debe, si pensamos un poco en el mecanismo, a que hay una gran facilidad de que se forme el radical bencilo. Como es fácil de formar, esto nos está indicando que también es muy estable. A mayor velocidad se forman los radicales que son muy estables. Y es así. El radical bencilo es muy estable y está estabilizado por resonancia. Por eso el producto predominante en esta reacción es el 1-cloro-1-feniletano. Entonces ya estamos viendo que el anillo está influenciando en la orientación donde se va a dar la halogenación en la cadena lateral. Por otro lado, es importante decir que este tipo de reacciones tenía un problema, si recuerdan, de la parte de alcanos. Es que una halogenación de alcanos podía dar productos polialogenados. Lo mismo ocurre acá. Podemos obtener productos polialogenados en etapas sucesivas. El cloro va a seguir entrando a la molécula en todas las posiciones que pueda, reemplazando los hidrógenos. Y si recuerdan, lo importante, cuando uno elabora un producto en el laboratorio, sintetiza un producto en el laboratorio, es que este sea lo más puro posible. Por eso esta vía
no sería la más conveniente porque nos da mezcla de productos polihalogenados. E incluso si fuera solo una monohalogenación y yo pudiera detener en este paso la reacción, también se van a obtener una mezcla de isómeros como se puede ver en el cloro. Vamos a pasar ahora a ver otro tipo de reacción que experimentan los alquilbencenos. Aquellos alquilbencenos que tienen un hidrógeno bencílico experimentan reacciones de oxidación. Esto es curioso porque si analizamos estos grupos por separado, esto dijimos se parece a un alcano, es alifático, y esto es un anillo benceno. Ninguno de los dos por separados son susceptibles a agentes oxidantes, es decir, no se pueden oxidar. Pero si los vemos unidos, entonces sí, el anillo sensibiliza a la parte alifática, a la cadena lateral, para que ésta se pueda oxidar. Esto sucede cuando el agente oxidante es permanganato de potasio, dicromato de sodio o ácido nítrico diluido. Entonces, toda la cadena lateral se convierte en un grupo carboxilo. Sí, toda la cadena lateral, independientemente de que sea un metilo, un etilo o un propilo, siempre se va a convertir en un único carboxilo. Y recuerden la condición que acabo de decir, que para que ocurra una oxidación debe haber un hidrógeno bencílico. En este ejemplo no lo hay y el permanganato no da una oxidación. En esta parte vamos a aplicar los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora para sintetizar compuestos aromáticos. Ustedes ya han visto que hay algunos grupos enlazados al anillo que lo activan, es decir, favorecen a la sustitución electrofílica, hacen que sea más rápida la reacción, y hay otros grupos unidos al anillo que lo desactivan al benceno y hacen que la sustitución electrofílica sea más lenta. Bueno, conociendo eso, y conociendo algunas reacciones que ya han visto, podemos llegar a sintetizar un compuesto aromático específico. Acá hay un ejemplo. Si yo quiero obtener ácido paranitrobenzoico partiendo de otros compuestos más disponibles, por ejemplo el benceno o el tolueno, ¿qué pasos debo seguir? Antes de iniciar debo plantear mentalmente o en un papel una estrategia de síntesis. Es decir, ¿qué es lo primero que debo obtener para llegar a este producto? Lo que confunde aquí es que el carboxilo es un orientador meta, es un desactivante. Y el grupo nitro también. Sin embargo, estos dos grupos están en posición para. Por lo tanto, si yo empiezo la síntesis convirtiendo el tolueno por oxidación en ácido benzoico y luego quiero poner el grupo nitro, lo voy a obtener en la posición meta. Si, por otro lado, pruebo otra cosa, a partir de benceno hago un primer paso de nitración y recién ahí quiero meter el metilo y oxidarlo después, no voy a poder porque también lo voy a tener en la posición meta. Ambos son orientadores meta. Entonces, ¿puedo partir de ellos? La respuesta es no. Cada uno de ellos es un sustituyente orientador a la posición meta. Y como en el producto estos están en la posición para, por lo menos uno de ellos inicialmente era un orientador ortopara, que después sufrió la transformación en un orientador meta. A ver, veámoslo en la siguiente diapositiva un poco más claro. Entonces, ¿cuál es la vía para obtener este ácido? La vía es, partiendo del tolueno, hacer una nitración. Entonces, como el grupo metilo es director ortopara, este me lo va a dirigir al grupo nitro a la posición para. Y luego, para continuar, convierto al grupo metilo en un carboxilo. Y ahora sí tengo el ácido para-nitrobenzoico. Entonces, resumiendo esta parte, para sintetizar un compuesto aromático, ustedes van a tener algunos ejercicios de este tipo en su guía práctica,
es necesario ver en qué orden introducir los sustituyentes al anillo y en qué momento convertir un grupo en otro grupo, como hicimos con el metilo, transformándolo en un grupo carboxilo por oxidación. Ahora vamos a pasar a un tema totalmente distinto, siguiendo con la línea de los aromáticos, pero vamos a ver qué reacciones puede dar el naftaleno. Ustedes han visto un poco del naftaleno en los primeros videos. Hemos dicho que es un compuesto aromático desde el punto de vista experimental y teórico. Y también, entonces, se espera que den reacciones de sustitución electrofílica aromática. Un electrófilo encuentra en esta nube pi electrones que desea, entonces se enlaza al anillo, se forma un carbocatión intermedio y luego se restablece el sistema aromático cuando este carbocatión pierde un protón. Ese es el resumen del mecanismo que ya han visto. Entonces, algo que deben recordar es que el naftaleno es más reactivo que el benceno y por lo tanto da reacciones parecidas al benceno pero en condiciones más suaves. Por ejemplo, la halogenación ocurre sin necesidad de un catalizador, que en el caso del benceno era el cloruro férrico o algún ácido de Lewis. La nitración ocurre en el naftaleno sin necesidad de ácido sulfúrico, sino que se usa ácido acético, que es mucho más débil. También pueden acetilarse las moléculas de naftaleno con cloruro de etanoilo y tricloruro de aluminio como catalizador. Y otra reacción que experimentan similar al benceno es la sulfonación con ácido sulfúrico. Ahora, vamos a recordar cómo nombrar a los productos monosustituidos del naftaleno. Cuando hay un producto monosustituido, un derivado monosustituido, solo hay dos posiciones en las que puede entrar ese sustituyente. En la posición 1 o en la posición 2 que estoy señalando. Todos los átomos de carbono aquí son equivalentes. Por lo tanto, también esta se puede considerar posición 1, esta 2, o esta 1, esta 2, o esta 1 y esta 2. Serían lo mismo, visto desde distintos lados. No es así cuando hay más de un sustituyente, que ahí sí ya designábamos las posiciones con distintos números. Bien, ¿para qué aclaro esto? Porque la posición 1 es la más reactiva del naftaleno. Entonces, cuando hay una reacción, el sustituyente se ubica en la posición 1 con preferencia, obteniéndose un producto mayoritario, por ejemplo aquí en la bromación, 1-bromo-naftaleno. Y en la nitración se obtiene un porcentaje mayor de 1-nitro-naftaleno. También así pasa con la acilación de Friedrich-Crafts. Sin embargo, tenemos una excepción que es la sulfonación, que depende de la temperatura. Si la sulfonación se hace a 80 grados, ocurrirá en la posición 1. Si la sulfonación se hace a temperatura mayor, 160 grados, ocurrirá la sustitución en la posición 2. Esto es importante, este producto es importante porque también me permite continuar con una síntesis de otros compuestos beta sustituidos. Beta se le dice a la posición 2 y alfa se le suele decir a la posición 1. Vamos ahora a tratar de explicarles por qué es que entra en la posición 1 el sustituyente con preferencia y no en la posición 2. Esto se puede entender si analizamos los carbocationes intermediarios que se generan una vez que ataca el electrófilo a la molécula. Cuando el electrófilo ataca a la molécula en la posición 1, se genera un carbocatión que es un híbrido de resonancia de estas 5 estructuras resonantes o estructuras contribuyentes. Si las miramos, hay 2 de estas formas resonantes que acomodan la carga positiva que se ha generado en el anillo atacado y dejan al otro anillo como aromático. No afectan al anillo de al lado. En cambio, las otras 3 estructuras son menos estables porque en ellas se ha perdido el sexteto aromático de los 2 anillos.
Por otro lado, podemos analizar qué pasa con el ataque en la posición 2. Si el electrófilo entra en la posición 2, se genera un carbocatión, que es un híbrido de resonancia de estas 4 formas contribuyentes o formas resonantes. Podemos ver que la carga positiva se acomoda, en este caso, en uno de los anillos, el atacado, y deja al anillo de al lado con su sistema aromático. Sin embargo, en las otras 3 estructuras esto no ocurre y se destruye el sistema aromático en los 2 anillos. Por lo tanto, podemos decir que un ataque en 2 es menos aromático, es decir, me da un carbocatión menos aromático y por lo tanto más inestable, porque solo tiene una forma resonante que mantiene la aromaticidad del anillo. Y aquí hay 2 formas resonantes. Entonces, este carbocatión es más estable. Y recuerden, entonces la posición atacada será la que genera el carbocatión intermedio más estable, que será entonces la posición 1. Y ahora también cambiamos un poco de tema y nos vamos a los heterociclos. Sí, aquellos anillos que tenían algún átomo distinto al carbono en él, que podía ser nitrógeno, oxígeno, azufre. Bien, hemos visto también cómo se designaban las posiciones en esos compuestos heterociclos. Normalmente el heteroátomo, el átomo distinto al carbono, era el que tomaba la posición 1. Y aquí hay una pregunta puntual, porque ya hemos visto su estructura, hemos visto por qué son aromáticos estos compuestos, es si son más o menos reactivos que el benceno. Entonces podemos ver aquí las formas resonantes de la piridina, que tiene 6 átomos, uno es de nitrógeno, y si recuerdan, este par electrónico no enlazado se ubicaba en un orbital sp2, no estaba en la nube pi. Este nitrógeno es electronegativo, retira carga del anillo y se comporta entonces como si fuera un grupo desactivante. Y si ustedes se acuerdan, esos grupos que retiraban carga del anillo y eran desactivantes, lo que hacían era disminuir la reactividad de esta molécula frente a la sustitución electrofílica aromática. Claro, un electrófilo busca electrones en esta molécula, pero si hay un grupo, o en este caso el nitrógeno, que los está retirando, hace que sea una molécula menos atractiva para los electrófilos, visto de esa manera. En cambio, por acá abajo tenemos al pirrol. Si recordamos, el pirrol tenía ese par electrónico no enlazado en la nube pi, en el orbital p puro. Por lo tanto, en este caso el nitrógeno puede ceder electrones al anillo. Y si vemos las formas resonantes, donde solo se moviliza el par electrónico, podemos ver que en todas las posiciones hay una buena disponibilidad de electrones, aquí en rojo. En todos los átomos de carbono hay una buena disponibilidad. Por lo tanto, esto está favoreciendo a la sustitución electrofílica aromática. Resumiendo un poco, la piridina es menos reactiva que el benceno y el pirrol, como envía electrones hacia el anillo, es más reactiva que el benceno. La piridina solo puede dar reacciones de sulfonación, halogenación y nitración, pero no da reacciones de Friedrich-Crafts. Y las reacciones que da solo ocurren en condiciones severas por su baja reactividad. No así el pirrol. Además, si miramos las formas resonantes donde se ubica la carga positiva, podemos ver en qué orientación se va a dar la sustitución en la piridina, que es en la posición 3. Ahora vamos a ver un poquito más del pirrol. Dijimos que el pirrol es muy reactivo más que el benceno. Así también lo son otras moléculas heterocíclicas de 5 átomos. Por ejemplo, el furano, que tenía oxígeno, y el tiofeno, que tiene azufre. También son más reactivos que el benceno. ¿Cómo queda demostrado esto? A través de sus reacciones. El pirrol puede dar reacciones de nitración en presencia de anhídrido acético, en condiciones más suaves,
que en el caso del benceno. Y además, si lo hiciera en presencia de sulfúrico, podría polimerizarse. Así que no hay que poner aquí ácido sulfúrico. Y además el pirrol puede dar una sulfonación en presencia de trióxido de azufre disuelto en piridina. Estas condiciones más suaves demuestran que es más reactivo. Y fíjense, la posición en que ocurren estas sustituciones siempre es la posición 2 en el pirrol y en los heterociclos de 5 átomos. ¿A qué se debe esto? Bueno, analicemos, como siempre cuando queremos ver esto, debemos analizar las formas resonantes del carbocatión intermedio. Cuando el electrófilo se une en la posición 2 de la molécula, se genera un carbocatión intermedio. Y ahora vamos a ver las formas resonantes de él para ver si es más o menos estable, que en el caso sí se sustituye en la posición 3. Entonces, el carbocatión que se genera es un híbrido de resonancia de estas tres formas contribuyentes. Vemos aquí que la carga positiva se acomoda en 3 átomos y hay 3 formas resonantes. En cambio, si hacemos la sustitución en la posición 3 y el ataque del electrófilo es en la posición 3, se forma un carbocatión que es un híbrido de 2 formas resonantes. Y aquí la carga positiva solo se acomoda en 2 átomos. Por lo tanto, esta tercera estructura de resonancia que se da en la sustitución 2 le da una estabilidad mayor. Mientras más formas resonantes, normalmente hay una estabilidad mayor de la molécula. Por lo tanto, este carbocatión es más estable. Y recuerden, la posición atacada será aquella que genere un carbocatión más estable. Por eso es la posición 2. Con eso estamos terminando con este video y con este tema 4. Les agradezco por estar ahí. Será hasta la próxima.